Sailburua, bizikidetza eta giza eskubideen lankidetzaren idazkari orokorra, idazkari nagusia, herri agintari eta ordezkariok, Euskal Herriko Unibertsitatearen errektore ordea, Bizkaiko kampusaren errektore ordea, Europako Kontseiluko eta Unibertsitate arduradunok, jaun Andreok, arratsaldeon. Eta hasi besterik ez dute egingo, saridunei zorionak eskainiz eta eskerrak ere denoi eskainiz, zuen parte hartze eta ekarpenengatik. Aurten, esan bezala, 70 urte betetzen ditu giza eskubideen aldeko adierazpen unibertsalak. Asko dirudi, baina berez gutxi da. Pentsa dezagun iraganean eman diren eskubide urraketa guztietan. Pentsa dezagun zenbat lan eta elkarlan egin beharko dugun etorkizunean, giza eskubideak guztiak errespetatuak izan daitezen. Kongresu honek erakutsi duen moduan, garrantzitsua da mundu osora eta osorik zabaldu beharreko konpromiso hau sustatzen jarraitzea. La condición humana es olvidadiza. Mientras una persona muere, otra nace y lo hace sin experiencia ni conocimiento. La vida de la humanidad atraviesa constantemente ese cruce de finales y principios. Cada década hacemos frente a problemas anteriormente desconocidos. En este momento enfrentamos nuevos desafíos globales y locales que afectan a los derechos humanos. En este punto se ha situado este Congreso Internacional, cuyo eje de reflexión han sido los retos emergentes. En tiempos difíciles y de incertidumbre como los actuales, no es sencillo acertar. No hay fórmulas mágicas. Nadie tiene toda la verdad. No tenemos respuestas seguras y acabadas, pero sí tenemos referencias de orientación para no perder el rumbo ni el sentido. Los derechos humanos son una referencia fundamental de orientación y sentido. He dicho que la condición humana es olvidadiza. Una buena disciplina para luchar contra el olvido es volver una y otra vez a los principios. Este año conmemoramos el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Quienes la redactaron y aprobaron afirmaron que la dignidad humana es principio, fundamento, inspiración y compromiso. Giza duintasuna giza eskubide guztien oinarria da. Pertsona guztiek dute giza duintasuna. Horregatik, pertsona guztiek bereizketarik gabe babesten dituzte giza eskubideek. Horrela, ideia samur batek giza duintasunak eraikuntza garrantzitsu bati eusten dio, giza eskubidei eusten die hain zuzen ere. La dignidad humana quiere decir que la persona no es un medio, es un fin en sí mismo porque puede elegir en conciencia y puede cambiar. Es más que cualquier etiqueta o determinismo que anule sus posibilidades. Esta afirmación, que fue válida hace 70 años, sigue siendo hoy vigente y necesaria. Las políticas económicas, sociales y de solidaridad deben orientarse a este concepto nuclear de la dignidad humana, a la creación de las condiciones de igualdad, equidad y justicia que se correspondan con el desarrollo de la potencialidad que encierra cada ser humano. En esto consiste el cumplimiento de los derechos humanos. Este es el principio rector para afrontar los complejos retos emergentes a los que debemos hacer frente. Los derechos humanos han sido herramienta fundamental para orientarnos en el pasado reciente y han de seguir siendo referente principal de la acción política presente y futura. Giza eskubideen 70. urtemuga honetan, omenaldirik onena da bere garrantzia goraipatzea. Nazio Batuen adierazpenak denboran iraundu eta erakutsi du dituen betiereko balioak unibertsalak direla. Adierazpenak badira hau,
eta gure asmoa da balio horiek ere irautea. En este 70º aniversario, el mejor homenaje a los derechos humanos es no olvidar su valor de referencia central. Precisamente por eso, el Gobierno vasco ha expresado su compromiso pleno con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y con el desarrollo humano sostenible. La Declaración Universal de Derechos Humanos perdura y nuestro objetivo es que perduren también sus valores nucleares de equidad, justicia y dignidad humana. Este es el objetivo que nos congrega y por el que hoy reiteramos nuestro compromiso. Muchas gracias a quienes me han prestado atención. Eskerrik asko.